Bueno, buenas tardes a todos. Soy Carmen Álvarez Navascués, médico adjunto de la Unidad de Patología del Hospital Central de Asturias. Quería darles la bienvenida a esta webinar que se enmarca dentro de la Semana de las Enfermedades Hepáticas. Es una iniciativa de la Asociación Española para el Estudio del Hígado para dar a conocer entre profesionales y entre la población general la importancia de las enfermedades hepáticas y sobre todo la posibilidad de prevenirlas. Para ello tenemos hoy aquí a la doctora Romero, médico de atención primaria del Centro de Salud de Ventanielles, que nos va a hablar precisamente de la prevención y diagnóstico precoz de las enfermedades hepáticas en el contexto de atención primaria. Anteriormente voy a hacer una pequeña introducción sobre la epidemiología de las enfermedades hepáticas y ya sin más creo que podemos empezar la reunión. Podéis, una vez que hayamos terminado las presentaciones, hacer los comentarios o preguntas que consideréis necesarias. Bueno, las enfermedades hepáticas son una causa muy importante de mortalidad en Europa. La tasa de mortalidad está reflejada en esta diapositiva según datos de la OMS y es menos frecuente en los países del norte de Europa y más frecuente en los países del este. España, como veis, está en una posición intermedia. En este modelo que se realizó por un grupo de Economía para Cooperación y Desarrollo de Salud Pública, prevén que en las próximas décadas el alcohol va a seguir aumentando como causa de muerte prematura por enfermedad hepática. Como podéis ver en esta gráfica, esto creen que va a ocurrir en prácticamente todos los países europeos. La cirrosis es la 11ª causa de muerte a nivel global y es una causa muy importante de disminución de la calidad de vida. En la gráfica de la izquierda tenéis a nivel global las etiologías principales. En color así asalmonado están las hepatitis virales, que aunque en Europa ya no son una causa tan importante de mortalidad, sí lo son en otros países del mundo. Y veis en verde la enfermedad hepática por alcohol y en malva la enfermedad hepática metabólica. Como veis, ambas han ido en aumento progresivo en los últimos años. Además, las enfermedades hepáticas son la 2ª causa de años de vida trabajados perdidos en Europa, solo por detrás de la cardiopatía isquémica. Y esto es así porque, como veis en la gráfica de la derecha, el pico de la enfermedad se sitúa en los años más productivos de la vida, entre los 40 y los 70 años. Además, esta enfermedad se diagnostica muy frecuentemente en fases avanzadas, especialmente en algunas etiologías como la enfermedad hepática por alcohol. Sin embargo, también en otras, como las hepatitis virales, en las que estamos ya todos muy concienciados, sigue habiendo un porcentaje muy importante de pacientes que se diagnostican tardíamente. En este estudio, publicado en el Journal of Hepatology en 2018, se intentó hacer una búsqueda de cuáles eran los factores de riesgo principales para producir enfermedad hepática para poder instaurar políticas de prevención adecuadas. En él se vio que el alcohol era una causa muy importante en todos los países de Europa, así como las hepatitis virales, tanto la B como la C. El síndrome metabólico, en cambio, estaba incluido dentro de otras causas y los autores consideran que no se reflejó realmente su prevalencia porque está probablemente mal codificada la causa de muerte. Muchos pacientes con síndrome metabólico tienen comorbilidad cardiovascular y tienen también consumo de alcohol y probablemente muchos de los pacientes codificados como alcohol o como otras causas cardiovasculares de muerte eran realmente enfermedades hepáticas metabólicas. Con respecto a la hepatitis C, sabéis que el escenario cambió mucho desde el año 2014 con la llegada de los nuevos antivirales de acción directa que fueron muy eficaces para curar la enfermedad. Y esto ya se reflejó tan pronto como en el bienio de 2016 a 2018 en una disminución de los ingresos hospitalarios por cirrosis por virus C. Esto lo vimos en este estudio de nuestro hospital, pero también en otros hospitales españoles, como en este estudio de Barcelona, con datos prácticamente superponibles. En él, además, modelaron que iba a ocurrir a largo plazo y ven que en unos años la cirrosis hepática por virus C va a ser una causa insignificante de ingreso hospitalario.
También se nota ya el uso de los antivirales de acción directa en los trasplantes hepáticos. Este estudio de Valencia de la doctora Berenguer, veis como el número de pacientes en lista de espera a partir del año 2014 ha ido disminuyendo progresivamente, como también se refleja en este registro europeo de trasplantes. También se nota ya en la tendencia de la mortalidad. Veis que en este estudio, en el año 2016, la única etiología que mostraba una tendencia a la disminución en la mortalidad era el virus C, mientras que la enfermedad hepática por alcohol y por síndrome metabólico mostraban una tendencia al alza. Sin embargo, no tenemos que olvidar totalmente la hepatitis C todavía. Ya sabéis que el objetivo de la OMS es eliminar la hepatitis C como problema relevante de salud pública, que ello significa tener al 90% de nuestros pacientes diagnosticados y al 80% de ellos tratados, y que está muy bien posicionada para conseguir el objetivo. Sin embargo, con la pandemia pues hemos tenido un pequeño parón y hay que insistir desde atención primaria en buscar a los pacientes, buscar la hepatitis C en los pacientes con factores de riesgo, en rescatar pacientes diagnosticados perdidos en el sistema, y también en algunas comunidades se está haciendo cribado de hepatitis C por edad. Una vez diagnosticado el paciente, hay que agilizar todo el resto del proceso. El tratamiento debe de ser muy sencillo, tenemos que simplificar todo mucho, incluso descentralizarlo en algunas poblaciones en las que acudir al hospital suponga un problema. Pasando al alcohol, el alcohol es una causa muy importante de mortalidad por enfermedad hepática al nivel del cáncer de pulmón o de la diabetes, pero además esta mortalidad la produce a edades más tempranas de la vida. En este estudio, en distintos países de Europa, podéis ver en línea discontinua la mortalidad por enfermedad hepática por alcohol y en línea continua la mortalidad global por enfermedad hepática, y como veis, ambas son totalmente paralelas. También podemos ver que en los países donde se ha conseguido disminuir el consumo de alcohol, como en Francia, se ha conseguido también disminuir la mortalidad por enfermedad hepática alcohólica. En el Reino Unido, en cambio, lo que ha ocurrido ha sido un cambio en el patrón de ingesta de alcohol. Ha aumentado mucho la ingesta de vino a costa de la ingesta de cerveza, pero el consumo total se ha mantenido y, por lo tanto, también se ha mantenido la mortalidad, como ocurre, por ejemplo, en la República Checa, donde siguen siendo fieles a la cerveza. Pasando a la obesidad es otra gran plaga de nuestra época, y aquí tenéis los datos de prevalencia en Europa en esta publicación del año 2018, tanto en hombres como en mujeres. Y si juntamos los dos factores de riesgo, alcohol y obesidad, aquí veis en el eje de las X el consumo de alcohol y en el de las Y la prevalencia de obesidad, veis que los países que tienen una mayor prevalencia de ambos factores de riesgo son también los que tienen una mayor mortalidad por enfermedad hepática. La diabetes es otro grave problema y también es causa de enfermedad hepática metabólica. Aquí creo que en atención primaria estáis muy concienciados, sois los que lleváis el grueso de esta patología y bueno, pues quizá no hace falta insistir tanto en que hay que también en ellos buscar la posible enfermedad hepática metabólica. Por edad, pues aquí veis la tendencia de la enfermedad hepática metabólica, va aumentando con la edad para hacer una meseta a partir de los 45 años, y a día de hoy es un poco más prevalente en hombres que en mujeres. Aquí veis cómo en una comunidad, en una población general, la prevalencia de la enfermedad hepática metabólica es en torno al 25%, pero si cogemos una población con obesidad, esta prevalencia aumentaría al 80%. Y si lo analizamos en un grupo de pacientes con diabetes tipo 2, la prevalencia aumenta al 65%. Por lo tanto, tanto en pacientes con obesidad como con diabetes tipo 2, hay que hacer una búsqueda activa de enfermedad hepática metabólica para poder diagnosticarla a tiempo. Es evidente, todos sabéis que hay que recomendar una dieta mediterránea, una vida activa con ejercicio físico regular, que hay que evitar los alimentos procesados, las bebidas azucaradas, por supuesto el alcohol, los dulces y las grasas saturadas, porque es que la enfermedad hepática, tenga la etiología que tenga, acaba avanzando de una forma silente y progresiva hacia la cirrosis hepática y sus complicaciones. Y cuando un paciente debuta con una hemorragia por varices, con una ascitis o con una encefalopatía hepática, estamos ya ante un diagnóstico tardío. La reversibilidad de la enfermedad
es menor a medida que avanzamos en ella. Por lo tanto, lo ideal sería diagnosticar al paciente en fases iniciales de la enfermedad donde ésta es totalmente reversible todavía. Esto lo sabemos ya desde hace años, gracias a la experiencia con la hepatitis C. En este estudio de hace ya unos años de la doctora Lenz, se vio cómo los pacientes que se curaban de la hepatitis C cuando ya tenían hipertensión portal clínicamente significativa, tenían mucho menos beneficio en la supervivencia que aquellos que se curaban cuando todavía no habían desarrollado hipertensión portal. Este mismo año se ha publicado este convenio entre el ISEL y el Lancet Liver Commission para proteger a la siguiente generación de europeos contra las enfermedades hepáticas, sus complicaciones y la muerte prematura que origina. Sea cual sea la causa de la enfermedad hepática, hay que hacer un cambio de chip y no centrarnos en la cirrosis hepática y sus complicaciones, sino centrarnos en las causas de la enfermedad para conseguir prevenirla y centrarnos en diagnosticarla precozmente para conseguir revertirla. Por lo tanto, necesitamos un cambio de paradigma de centrarnos en la enfermedad a centrarnos en sus factores de riesgo y necesitamos también poner el foco en el diagnóstico precoz. Para ello, tenemos que intentar hacer un cribado de fibrosis en los pacientes que están en riesgo de enfermedad hepática. Esto puede hacerse por métodos invasivos, mediante biopsia hepática, que como sabéis es el gold estándar de la medición de la fibrosis, pero que no es aplicable a nivel poblacional por ser un método invasivo. Pero hoy en día tenemos también métodos no invasivos muy eficaces. En atención primaria pueden ser muy útiles los marcadores serológicos y en especial el FIB4. Hay marcadores patentados, pero el FIB4 es un marcador que puede hacer cualquiera en su consulta, que solo necesita la edad, las transaminasas y las plaquetas y que nos da una información de cribado muy fidedigna sobre si el paciente tiene o no fibrosis avanzada. A nivel de imagen, destacar la elastografía hepática, que también es una prueba inocua y de muy fácil aplicación, aunque probablemente esta ya esté más al alcance de la atención especializada que las consultas de atención primaria. Y nada más de todo esto, de la prevención y de la detección y el diagnóstico precoz de la fibrosis, es de lo que nos va a hablar a continuación la doctora Romero, a la que ya cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. A ver, compartimos. Bueno, antes que nada, dar las gracias a Carmen y a la Asociación Española del Estudio del Hígado por invitarme a dar visibilidad desde la atención primaria en la semana de la hepatología en Asturias, de enfermedades hepáticas en Asturias. Sabemos la importancia, como ya nos comentó antes Carmen, de tanto la obesidad como la diabetes, la alta prevalencia que tienen y la alta incidencia y relación que tienen con las enfermedades hepáticas. Ya en el 2011 se decía en el estudio de diabetes que la diabetes mellitus conocida ronda alrededor de un 8% y la no conocida de un 6%, en total un 14%. ¿Qué pasa? Hemos visto en el estudio Iberican, que este es un estudio del cual soy investigadora, es un estudio cohorte epidemiológico multicéntrico, en el que es una fotografía actual de lo que está pasando en España. Son pacientes que han acudido a la consulta de atención primaria y aquí vemos los factores de riesgo cardiovascular que tienen. Este estudio se basa principalmente en ver cuál es la prevalencia y la incidencia de los factores de riesgo. Si vemos aquí, es bastante llamativo. A nosotros en el estudio la diabetes ronda alrededor de un 20%, es un poco más alto que el estudio de diabetes, pero sí que es cierto que entre lo que no están diagnosticados y lo diagnosticado, pues cada vez se acerca más. Es la pandemia silente. Y si nos vamos a ver entre el sobrepeso y la obesidad, es algo alarmante. O sea, un 39% de los pacientes tienen sobrepeso y una obesidad en 35%. Si lo sumamos, la verdad que la prevalencia es alta y del cual tenemos que tomar en cuenta a la hora de las patologías crónicas. ¿Y qué pasa con la obesidad? Pues la obesidad
esto se ha alterado de una manera exponencial ahora junto con la pandemia del coronavirus, al igual que los hábitos de vida perjudiciales, como son el sedentarismo, la disminución de ejercicio físico. Todo eso ha aumentado exponencialmente, lo cual nos conlleva a tener más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares y a su vez también de enfermedades hepáticas. ¿Qué nos dice la SEDO y la Semergen en un consenso que realizaron en el 2020? Pues nos dicen que el manejo de la obesidad es una parte fundamental de la atención primaria. ¿Cómo debemos de manejarlo? Pues con los consejos dietéticos que hacemos habitualmente, fomentando una actividad física alrededor de 150 minutos a la semana y unos controles periódicos. ¿Qué pasa? Sabemos que esto es algo que se complica a medida que pasa el tiempo, porque no es simplemente darle una pastilla a un paciente, sino es cambiar totalmente los hábitos de vida alimenticio. A partir de un índice de masa corporal de 30, ya debemos de valorar, o sea, una obesidad tipo 1, debemos de valorar ya si debemos asociarle fármacos a este paciente. Es muy importante que en cada consulta a nuestros pacientes hagamos énfasis en las morbilidades que puede tener asociada. ¿Cómo diagnosticamos precozmente las enfermedades hepáticas en atención primaria? Pues como antes estuvo hablando Carmen, pues hay métodos que son invasivos y no invasivos, de los cuales los biomarcadores serológicos y la prueba de imagen tienen la gran batalla, y nosotros que podemos usar en atención primaria y que ya nos viene calculado en los controles analíticos, por lo menos aquí en el área 4 en Oviedo, que es el FIB4, en el cual tenemos la AST, ALT y las plaquetas. Bueno, ya la edad nos viene en la historia clínica de nuestros pacientes. Hay otros score que la verdad que son más complejos de utilizarlos, son no es que sean complejos, sino que no nos vienen tan fácil dado ya calculado como es el VAR score, ya que como te mete un parámetro clínico, ya tienes que medir al paciente, tallarlo, pesarlo, mediante el índice de masa corporal. Haciendo una búsqueda en internet, esto es una calculadoras, hay muchas en internet, en las redes, y sí, esto es algo muy sencillo, a través del MathCalc, no sé si alguna vez lo usasteis, pues es bastante sencillo. Hay muchas calculadoras que usamos habitualmente en la consulta, y simplemente introduces el cálculo, la edad, la ST, la LT, la plaqueta, y aquí te da un resultado. Y aquí, por ejemplo, en esta otra, aquí pongo abajo la dirección, pues lo mismo, te calcula el FIB4 o el APRI. La verdad que está bastante práctico a la hora de una consulta. ¿Cómo sé yo cuáles son los parámetros ideales para saber si un paciente tiene un riesgo de una fibrosis avanzada o no? Pues aquí lo tenemos en esta tabla, que si tiene un FIB4 menor de 1,30 excluye una fibrosis avanzada. Si tiene menor de 2,67 es indeterminado, y si ya el paciente tiene mayor de 2,67 pues identifica una fibrosis avanzada. Es importante la utilización de métodos no invasivos para detectar la fibrosis hepática, tanto en los pacientes que tienen morbilidad como en la población general, aunque luego voy a hablar de un grado de evidencia que hay según la Asociación Europea del Estudio del Hígado. Aquí se vio en este estudio que en los pacientes que tenían algún factor de riesgo como la diabetes o que consumían alcohol, al utilizar un método no invasivo, pues más de un 15% de la población pues tenía ya fibrosis, y si el paciente consumía alcohol, pues más del 20%. Y dato importante es de la prevención, cuanto antes mejor, es porque en los pacientes que ya en la población general se pudo detectar hasta un 3% de la población con una fibrosis, con lo cual tenemos que tener siempre en mente a nuestros pacientes. El poder detectar una enfermedad hepática.
En el Journal of Pathology en el 2019 pues, se hizo un cribado de fibrosis hepática, Barriel, un estudio catalán, en donde se vio que en la población general, al hacer un FibroScan, un 3% de la población pues, tuvo fibrosis y en la población que tiene riesgo la prevalencia aumentó hasta un 9%. Todo esto se hizo ajustando el coste-beneficio que le repercutía al paciente y se vio que el coste en la población que consumía riesgo era de 2.500 euros aproximadamente y en la población general de 6.200. ¿Qué nos dicen las guías? Pues la guía práctica clínica de la Asociación Europea del Estudio del Hígado y la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado nos dice que el cribado de la fibrosis hepática para los pacientes que tienen hígado graso no alcohólico recomiendan que se haga un cribado a los pacientes con síndrome metabólico o diabetes mellitus tipo 2. También se puede utilizar, el cribado puede incluir o biomarcadores séricos o también el FibroScan. Pero, ¿qué nos dice la Asociación Europea? Esto fue, esto fue en el 2018. Más tarde, en el 2020, que las guías nos dicen que los test no invasivos deben usarse preferentemente en los pacientes que tienen riesgo de enfermedad hepática, pero no en la población general, no seleccionada. O sea, no hay una evidencia clara de que hacérselo a toda la población va a repercutir en beneficio. Pero sí que todos los pacientes que sospechemos de una enfermedad hepática debemos hacerle una analítica de las transaminasas y plaquetas. El cálculo automático del FIB4 en los pacientes de riesgo se recomienda para hacer una estratificación y una adherencia al sistema. Los test serológicos, también con un grado fuerte de recomendación, los test serológicos no invasivos deben utilizarse para descartar más que para diagnosticar una fibrosis avanzada. ¿Cuándo vamos a derivar al paciente? Bueno, pues los pacientes tenemos primero que ver el grado, el riesgo que tiene de enfermedad hepática. Para ello, primero vemos los pacientes que tienen síndrome metabólico, que consumen alcohol, los pacientes que tienen hepatitis o que tienen B o C o que tienen un antecedente familiar. Pues le hacemos el FIB4 y luego vamos a ir viendo según el cálculo que nos da. Si nos da menos de 1,30, pues no necesita hacer nada más. Solamente hacer énfasis en las modificaciones del estilo de vida de los pacientes. Y se hace un recálculo a 1 o 3 años, dependiendo de según cómo vaya evolucionando con los factores de riesgo este paciente. No obstante, si el paciente tiene más de 1,30, pues ya tenemos que plantearnos un FibroScan y según los resultados séricos que obtengamos, pues vamos a clasificarlo en si tiene un alto riesgo o no. Esto es un estudio que también nos demostró que con el score de un biomarcador serológico, el FLI, el cual incluye, que es un score para hígado graso, que es de la GGT y de los triglicéridos, calculando también el índice de masa corporal y el perímetro abdominal, se vio cómo se podría identificar a los pacientes y el beneficio que podría tener a la hora de que esto pudiera tener una reversibilidad en la patología hepática. ¿Qué pasa? Tenemos muchos tratamientos a diario para tratar las enfermedades hepáticas. El tratamiento preventivo y el etiológico. Es difícil tratar el tratamiento etiológico cuando es alcohol, cuando es obesidad, ya que son habitualmente hábitos que tiene el paciente. Es más fácil muchas veces darle una medicación, pero nosotros desde atención primaria debemos de insistir en los consejos breves a nuestros pacientes, insistir en los cambios de vida que son los que nos van a llegar a conseguir tener un mejor pronóstico a la larga. La concienciación y la información son lo que van a hacer un cambio en la vida de los pacientes. Importante, la política de salud pública, que sin una buena política de salud pública es
poco lo que podemos hacer, porque mientras más respaldo tengamos por el Estado, mejores beneficios vamos a tener. Se ha visto que si tenemos una reformulación de la comida, aunque se aumente las tasas o sea, los impuestos por el alcohol, o que se aumente la restricción a la hora de consumir el alcohol, que el etiquetado de los alimentos lo tengan y que sean fiables, todo eso va a ser en beneficio de nuestros pacientes. Es importante que nosotros desde atención primaria le preguntemos a nuestros pacientes, hagamos una intervención preguntándoles sobre el consumo, cuánto bebe, cuántas veces nos dicen los pacientes, bebo lo normal. ¿Qué es lo normal? Tenemos que aconsejar a reducir o evitar el consumo de alcohol. Ya en las guías europeas de prevención de riesgo cardiovascular del 2021 nos aconsejan que máximo 100 gramos de alcohol a la semana. Esto no quiere decir que tenemos que tener esa cantidad para poder actuar en nuestros pacientes. Lo ideal es evitarlo, pero ya de hacerlo, pues mientras menos cantidad, mejor. Debemos ofrecerle asistencia a nuestros pacientes. Si él nos comenta que en los fines de semana pues suele tener alguna amnesia porque de la que bebe, ya luego se le olvida lo que hace y todo eso, tenemos que ahí actuar en nuestros pacientes, no podemos dejar pasar por alto, no podemos tener inercia. Y programar el seguimiento de nuestros pacientes. Antes esta gráfica la comentó Carmen, que va cambiando el paradigma, ya no tratar la enfermedad, sino la prevención, que es importante, que yo creo que es lo más importante, la clave de esta sesión, y es hablar de que las enfermedades hepáticas son en gran medida prevenibles y el diagnóstico precoz es crucial a la hora de abordar a nuestros pacientes. Los 3 mensajes con los cuales yo me quedaría, tanto de la sesión de Carmen como la mía, es que la mortalidad por las enfermedades hepáticas está en aumento, constituyendo la segunda causa de años perdidos trabajados en Europa, que no es broma, es muy importante, y que la clave es la identificación precoz de personas con fibrosis hepática avanzada por cualquier causa, y que en primaria podemos hacer mucho, tenemos muchas herramientas. Sé que el tiempo cada vez es más limitado, pero debemos apoyarnos en enfermería. Hablar de los hábitos de nuestros pacientes nos ahorraría un tiempo encomiable, y el tratamiento precoz permite revertir el daño hepático. Y bueno, muchas gracias, y si tenéis preguntas, dudas. Pues muchas gracias, Ani, por tu charla. Yo también animo a la audiencia a hacer preguntas, pero entre tanto quería preguntarte a ti, veo, y es claro que estáis muy concienciados sobre el riesgo cardiovascular de vuestros pacientes y estáis muy acostumbrados a manejar la diabetes, la obesidad, la dislipemia. Yo no sé si está en general, ¿tú crees que está la atención primaria tan concienciada con el cribado de enfermedad hepática? Yo no sé si cuando veis un diabético rápidamente pensáis en el riesgo cardiovascular y no sé si tan rápidamente se piensa en el riesgo hepático de ese paciente. Me gustaría saber un poco tu opinión real al respecto. Bueno, yo creo realmente que no en todos los médicos de atención primaria se hace como se debería de hacer. Más que nada, quizás por el tiempo, la sobrecarga asistencial, no porque no se piense en ello, sino porque la verdad tenemos mucho, cada día tenemos más competencias, y creo que sí, que si tuviésemos un apoyo más en equipo o nos apoyáramos nosotros, porque igual a veces es culpa nuestra en enfermería, pues podríamos tener mejores resultados en nuestros pacientes. Ya sabemos todos que la diabetes y la obesidad están muy relacionadas, sabemos que también con enfermedades hepáticas, pero el seguimiento diario no creo que sea tan bueno como debería de hacer. Está claro que el problema del tiempo es importante y que estáis muy saturados, porque
efectivamente se necesita a lo mejor aumentar recursos a todos los niveles, pero como bien dices, a lo mejor apoyarse también un poco en enfermería para estas cosas, porque, por ejemplo, en el alcohol está comprobado que una intervención breve de 10 minutos charlando con el paciente, haciéndole ver que lo que él considera normal puede hacerle mucho daño y explicándole bien todos los riesgos, se ha visto que a medio plazo que es eficaz. Entonces, bueno, quizá habría que intentar mejorar esto entre todos, ¿no? Sí, bueno, de hecho, bueno, yo es que lo de las guías europeas me han gustado mucho, la del año pasado, la del 21, y por ejemplo nos dicen que solamente con una intervención, ya que no tiene que ver nada, pero que sí que es un factor de riesgo que es importante en las consultas, de intervención de 30 segundos en una consulta de atención primaria sobre el abandono del tabaco, que se ha visto que tiene una evidencia fuerte de que pueda conseguir el abandono. Entonces yo creo que sí que es cierto que aunque estemos muy agobiados, es una cosa que vamos a ganar tiempo para el futuro. Muy bien. Veo que no se anima la gente a preguntar. No sé si tú quieres comentar alguna cosa. Nosotros desde primaria, aparte de estas recomendaciones que dimos, para enviar un paciente a la consulta de digestivo, tiene un paciente que tiene estatosis hepática, no alcohólica, ¿cuándo debemos de ya actuar para derivarlo a vuestra Bueno, consulta? yo creo que podemos seguir el algoritmo que propone la Asociación Europea, el FIP4, que está a vuestro alcance cuando está por encima de 1,3. Sabemos que el paciente tiene un riesgo ya de tener una fibrosis significativa y creo que hay que enviarlo para hacer un fibroscan y cotejar ese grado de fibrosis. Yo creo que ese es el momento en que las guías recomiendan hacer un fibroscan y para ello aquí hoy en día hay que derivarlo, ¿no? Creo que es el punto de corte con el que hay que quedarse. Ujú. Vale. En cuanto a la derivación, nosotros tenemos supongo que lo conocéis, en el momento que pedís la consulta digestivo, tenemos desde atención primaria una pestaña para hepatología, que los pacientes vienen derivados directamente a hepatología. Y Vale. bueno, pues eso supone un acortamiento del circuito, ¿no? Eso revisamos todas las peticiones para diferenciar preferentes y no preferentes y en general creo que la lista de espera es pequeña. Y luego, pues otra cosa muy interesante es lo del alcohol. Nosotros, claro, cuando nos ingresa un paciente con un problema, con una enfermedad hepática por alcohol, pues es porque ya tiene una enfermedad hepática avanzada. Si no, no llega a nuestras consultas, es porque ya ha tenido algún síntoma o ya ha tenido una alteración de pruebas de función hepática o ya ha tenido alguna complicación de su enfermedad hepática. Entonces, ahí también me parece que primaria juega un papel definitivo, ¿no? Porque es el primer cribado, es donde podéis detectar el paciente con un consumo de riesgo, ¿no? Y donde hay que intentar revertir ese hábito, ¿no? Para que la cosa no vaya más, porque aunque la abstinencia beneficia a la enfermedad hepática alcohólica en cualquiera de sus estadios, pues si se hace antes de que haya enfermedad hepática, pues sería lo idóneo, ¿no? ¿Vosotros tenéis costumbre de derivar los pacientes a salud mental cuando sospecháis un problema de abuso de alcohol? En un inicio no. De hecho, estuvimos hablando recientemente de un tema parecido, de que tampoco se les suele hacer los cuestionarios, que ya sabemos que están más que validados y tal, pero no es una costumbre habitual. Es Bueno, volvemos un poco quizá al mismo problema, los cuestionarios llevan un tiempo y estáis siempre muy apurados, ¿no? Pero bueno, quizá, ya te digo, yo solo aspiro a que tengáis la misma mentalidad para prevenir la enfermedad hepática que para prevenir la enfermedad cardiovascular. Bueno, Ani, pues me parece que no se anima nadie a preguntar, así que yo creo que vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias a vosotros. Bueno, venga, buenas tardes a Venga, todos. hasta luego, hasta luego. Hasta luego.